When there still was the Wall Street trading floors and everything. I went and visited, all different levels of people at Wall Street, but the guys on the trading floor, when I arrived there before making the film, I got there and a bunch of them, they were going, "Oh, Patrick Bateman," and patting me on the back and going, "Oh yeah, we love him." And I was like, "Yeah, ironically, right?" And they were like, "What do you mean?" Está en todas partes. Todos habéis visto los memes, ¿verdad? A no ser que vivas debajo de una piedra, o sea la primera vez que tienes acceso al internet, es imposible que no sepas quién es este tipo. Desde el año pasado, las redes sociales han decidido encumbrar como su nuevo ídolo a Patrick Bateman, protagonista de la novela de terror American Psycho y de la adaptación al cine del mismo nombre, siendo esta última la razón por la que seguramente todos lo conocéis. De un tiempo a esta parte, es imposible pasar por los reels de Instagram o los vídeos de TikTok sin encontrarte con un edit de 30 segundos en los que aparezca este personaje con música de fondo, que usualmente suele ser la misma melodía que ha aparecido en los 200 vídeos anteriores. Se han hecho vídeos en esta plataforma hablando de Bateman, analizando al milímetro al personaje y a la película. Docenas de estudiantes de cine han subido a YouTube sketches donde se adaptan las escenas más famosas de esta, y seguramente sea el papel más reconocible de la carrera de Christian Bale, más incluso que el maldito Batman. La pregunta entonces es, ¿por qué? No, en serio, ¿por qué? Cualquier persona que haya visto American Psycho sabe que estamos hablando, como el nombre de la película indica, de un psicópata, de un asesino en serie, de un cabronazo sin empatía ni remordimientos que solo disfruta con la muerte de los demás. Por tanto, cualquier persona que no sea ni psicópata, ni asesina en serie, ni cualquiera de esas cosas, no tendría problemas en calificar a Patrick Bateman como alguien deleznable, totalmente alejado de todo lo que en nuestra sociedad consideramos como decente o aspiracional. Y, sin embargo, la cosa ha llegado hasta tal punto que un movimiento de internet lo tiene como su figura más reconocible, como un modelo a seguir, ya sea de forma irónica o no irónica. Ante este vendaval de acontecimientos, creo que ha llegado la hora de responder a la pregunta de por qué a tantos ha impactado la historia de este personaje, cuál es su encanto, y a ver si con ello conseguimos sacar alguna reflexión de interés sobre el mundo actual o sobre la humanidad. ¿Es Patrick Bateman un villano o solo una víctima de las circunstancias? ¿Qué dice de nosotros el hecho de que su maldad nos fascine tanto? Más importante, ¿por qué el mal nos fascina tanto? Para empezar, voy a explicar lo que este vídeo no va a ser. Este vídeo no es una crítica cinematográfica American Psycho, no me voy a poner a analizar la película técnicamente ni a valorar si es una buena pieza audiovisual o no, básicamente porque creo que eso es lo de menos. Bueno, también porque no tengo ni puta idea de ese tipo de cosas, pero bueno, si digo que es lo de menos, entonces quedo mejor, ¿sabes? Hay películas malas a nivel técnico que han influenciado a mucha gente por cuestiones ajenas a su calidad cinematográfica, y películas que seguramente sean obras maestras del séptimo arte, pero que solo interesan a un puñado de cinéfilos y snobs. Este vídeo tampoco es una crítica destructiva a la gente que, por la razón que sea, les gusta American Psycho y se identifican con el personaje de Bateman. Hay mucha gente en YouTube que simplemente centraría su análisis en que este tipo de actitudes son contrarias a lo que los autores de la cinta trataban de decir cuando lo hicieron. Y aunque eso es verdad, creo que es una opinión bastante pobre. No, lo que a mí me interesa es intentar entender la razón detrás de esas actitudes, las cuales, aunque solo algunos pocos llevan al extremo, en el fondo son las que tenemos muchos de los que hemos visto American Psycho. Si no, yo no estaría haciendo este vídeo, ni vosotros estaríais viéndolo. Para entender el personaje de Patrick Bateman, creo yo, lo importante es intentar entender la época a la que pertenece. Tanto la novela de Bret Easton Ellis como la película de Mare Harron fechan la trama y a su protagonista en la década de los años 80, concretamente en la ciudad de Nueva York. Los años 80 fueron una época crucial para el mundo contemporáneo en general, con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Y para Estados Unidos, en particular, fueron un momento de cambio y evolución de la sociedad y de la forma que tenían de entenderse los estadounidenses. 20 años atrás, los Estados Unidos sufrieron lo que se podría considerar un golpe de conciencia, una crisis de identidad bastante fuerte, cuando el asesinato del presidente Kennedy, la guerra de Vietnam o el escándalo Watergate hicieron que muchos de los pilares de la nación, el sueño americano que había ilusionado a tantos en el pasado, se empezase a resquebrajar. Mientras que las generaciones anteriores habían visto a su país salir de la Gran Depresión y ganarle la guerra a los malvados fascistas, los jóvenes del momento veían como su gobierno, cada vez más corrupto y más distante, los enviaba a morir a las junglas de Asia basándose en unos supuestos ideales de libertad y democracia, los cuales no era capaz de trasladar a la realidad de los millones de americanos pobres, negros u otras minorías que vivían en el país. Esta pérdida de idealismo y de fe en el sistema se vio reflejada, por supuesto, en el cine,
siendo el mayor exponente la famosísima obra de Francis Ford Coppola, El Padrino, pero también Taxi Driver de Martin Scorsese, o la trilogía del dólar que hizo famosa a Clint Eastwood, ya que si bien esta última provenía del cine italiano, fue bien acogida por un público que ya no quería a los héroes del pasado, los cowboys o vaqueros solitarios de John Wayne o James Stewart, sino personajes grises, amorales e imbuidos de una oscuridad que reflejaba mejor la conciencia de la nación. La solución a estos problemas llegó durante los años 80 y comenzó con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia en enero de 1981. Reagan, un actor convertido en político con grandes habilidades como comunicador, llegó al poder con la promesa de devolver a Estados Unidos a la grandeza que tuvo en el pasado, ganar la Guerra Fría y mejorar la situación económica. Sin duda la situación económica mejoró y Reagan fue un presidente muy popular, pero fue la política que él aplicó como presidente, la de un capitalismo sin regulaciones donde solo gobernara la búsqueda del beneficio individual, la que impulsó ese cambio. Fue durante los años 80 cuando los planteamientos sociales que habían gobernado Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que los miembros más ricos de la sociedad tenían una deuda moral con los más pobres, dejaron de tomarse en cuenta. Nació entonces lo que se conoce como el movimiento Yuppie, una subcultura urbana que se esparció entre aquellos jóvenes que se enriquecieron de sobremanera durante aquellos años en altos puestos del sector financiero, como la banca o el mercado de valores, los grandes beneficiarios de la era Reagan, y que por esta alta riqueza se entregaban a un estilo de vida hedonista y materialista donde el dinero y el culto al ego parecía ser lo único relevante en sus vidas, el cual resaltaban vistiendo trajes de marca, cenando en restaurantes caros o engominándose el pelo. Evidentemente, es ese estilo de vida el que se nos muestra en American Psycho, siendo Patrick Bateman y todo su grupo social un ejemplo claro de los yuppies de aquella época. Esto se nos muestra ya desde las primeras escenas de la película, donde el mismo Patrick nos explica cómo vive en un carísimo piso del Upper West Side y dedica la mañana a ducharse con los champús más sofisticados y aplicarse docenas de productos cosméticos en la cara. Todas las escenas en las que veremos a Patrick y sus amigos serán comiendo en restaurantes, cada cual más extravagante que el otro, en reuniones de empresa con otra gente que trabaja en lo mismo que ellos, o metiéndose cocaína por la nariz en algún antro de Nueva York. Y lo más curioso de todo es que realmente nunca se nos dice qué es exactamente lo que hace Patrick o sus colegas en el sitio donde trabajan y donde ganan tanta pasta. Y teniendo en cuenta que lo que sí se nos dice es que Bateman es el hijo del propietario de la empresa, nos queda suponer que es una especie de enchufado y que sus amigos también lo son. A partir de aquí podemos entrever una razón por la cual te puede gustar el personaje de Bateman. ¿A quién no le gustaría tener la riqueza para vivir en un ático en el centro de la ciudad y comer en restaurantes de lujo todos los días sin dar palo al agua al mismo tiempo? No solamente eso, sino que gracias a esa riqueza, tener la capacidad de pagar todos esos productos cosméticos y a todos esos masajistas y psicoterapeutas que te hagan tener esa cara tan preciosa y ese cuerpo de dios griego. Si eres hombre, y sabiendo que la mayoría de hombres no tienen ni el atractivo, ni el físico, ni la riqueza de Bateman, no resulta fácil ver esa faceta como algo a lo que aspirar. Como experiencia personal, os diré que un amigo mío me dijo precisamente eso, que lo que le gustaba de Bateman no eran sus aspectos más controversiales, sino la parte relacionada con el trabajo del cuerpo y la belleza física. Pero no creo que esto sea suficiente para explicar el por qué la gente ama a Bateman. Y la razón es que, si bien ese estilo de vida de caprichos y riquezas es sin duda muy atractivo para aquellos que no lo poseemos, la propia película te muestra cómo su protagonista, por su condición de psicópata, no puede disfrutar de la vida yuppie. Y aparte de cómo esa vida es, a falta de un mejor término, vacía. Bateman vive en un mundo donde la apariencia física y el estatus social parecen ser lo único relevante en una persona, pero donde a nadie le importa lo que haya más allá de esa apariencia. Cuando habla, constantemente parece que está interpretando un papel, entona la voz, hace muecas exageradas y habla de temas los cuales, a excepción de lo que tiene que ver con el dinero y cosas que hacer con él, no le importan ni lo más mínimo. Una de las escenas más cómicas de la cinta es cuando, en uno de esos restaurantes de lujo donde la carta te la dan en una tabla metálica que hace los platos imposibles de leer, pero que, demuestra mucho caché, uno de los amigos de Patrick, Bryce, menciona algo sobre las masacres de Sri Lanka, y entonces Patrick da un discurso sobre acabar con la guerra, el hambre y las desigualdades, como si a alguno de estos tíos les importara una mierda lo que pasa fuera de los rascacielos donde, entre comillas, trabajan. O también los monólogos que Bateman da a sus víctimas antes de asesinarlas, música siempre pop y de la época, la cual él mismo admite que no le gusta, pero que escucha porque... En un mundo donde, recogiendo las palabras de Film Affinity, la ropa tiene más sentido que la piel y los objetos valen más que el alma de una persona, en el que lo único que te hace sentir superior a alguien es tener una tarjeta de visita más elegante, donde lo único que te motiva a levantarte por las mañanas es conseguir una reserva en Dorsia o meterte cocaína en los baños de un antro de mala muerte, Bateman se siente extraño, desconectado.
y parece que nada le importa. Bateman de hecho tiene una novia, una prometida incluso, la cual le importa tanto como a sus amigos, y se la suda que uno de ellos está acostando con ella a escondidas, porque él hace exactamente lo mismo. De hecho, sobre la relación de la película con las mujeres es algo en lo que me voy a detener a hablar, ya que es un aspecto que me parece sumamente interesante, más cuando sabes que la directora de la cinta es una mujer. Como con los relojes, la ropa de marca y la comida, Patrick y sus colegas ven a las mujeres de forma completamente superficial. En ninguna de las relaciones que tienen aparece ningún tipo de amor, o como mínimo, de atracción sexual. If they have a good personality and they're not great looking, then who fucking Well, cares? let's just say hypothetically, okay? What if they have a good personality? I know. There are no girls with good personalities. Las únicas veces que vemos a Patrick teniendo sexo es con la novia de uno de sus amigos y con las prostitutas que invita a su apartamento y con las que se graba practicando el coito. Y viendo las poses que realiza Bateman mientras folla, mirándose al espejo y marcando sus músculos y sus pectorales hercúleos, casi parece que lo que realmente le excita es él mismo, como si estuviera intentando tener sexo con su propia persona, como si ese ejercicio masturbatorio fuera lo que le hace sentir bien. De hecho, teniendo en cuenta que el autor del libro era homosexual, uno puede llegar a pensar que quizás Bateman secretamente también lo es, pero teniendo en cuenta la reacción que tiene cuando uno de sus amigos se lo confiesa, como si no supiera cómo reaccionar ante verdaderos sentimientos de amor, creo que más bien es alguien con cero atracción sexual por nada que no sea su propio ego, lo que en algunos lugares de internet se conoce como un hombre sigma. El centro de la película, por supuesto, es que detrás de todas esas apariencias, de toda esa superficialidad, cuando Bateman simplemente no puede encajar dentro de esta sociedad, Bateman asesina. Múltiples veces, de hecho. Las razones que tiene para asesinar son completamente triviales, como cuando mata a su compañero de negocio Paul Allen por tener una tarjeta de visita más bonita que él, o simplemente inexistentes, como con las prostitutas y los vagabundos que se encuentra por la calle y a los que se carga porque puede, porque nadie va a echarlos en falta ni su muerte va a salir en los periódicos al día siguiente. Y aunque haga eso, y no creo que nadie cuerdo pueda llegar a defender tales acciones, eso no evita su idolatría, sino que de hecho la magnifica. Casi parece que hay mucha gente que, por alguna razón, se siente atraída por este tipo de personajes claramente viles y amorales. Volvamos un momento a lo que dije antes, sobre el cine y los héroes y todas esas cosas. Durante los años 80 y para adelante, los protagonistas grises en Hollywood no desaparecieron. De hecho, se multiplicaron, siendo los más populares Tony Montana de Scarface, el grupo de Reservoir Dogs, bueno, la mayoría de personajes en las pelis de Tarantino, y en tiempos recientes Jordan Belfort del Lobo de Wall Street o Walter White de la serie Breaking Bad. Mención especial para Walter Kovacs, alias Rorschach, el antihéroe más famoso del mundo del cómic, creado por Alan Moore en 1986 para la aclamadísima novela gráfica Watchmen. Este último caso me parece el más interesante porque Moore en repetidas ocasiones ha dicho que él odia a Rorschach y le horroriza que tantas personas de la vida real le vean como un modelo a seguir. Y hombre, yo lo siento mucho por el pobre Moore, pero lo cierto es que Rorschach es un personaje fascinante. En un mundo como el de Watchmen, donde la mayoría de héroes son seres cínicos, débiles, incapaces de hacer lo necesario y de evitar que el mundo camine sin prisa pero sin pausa hacia el abismo, Rorschach aparece como el único personaje con los cojones de imponer algo y de impartir algún tipo de justicia. Su violencia, su justificación del asesinato, su negación de cualquier tipo de compasión y empatía hacia nadie, solo aparecen como una forma realista de heroísmo. En un mundo donde el idealismo ha muerto y las viejas formas de bien y mal ya no son útiles. Cuando en el final de la novela Rorschach muere intentando viajar a América para explicar al mundo la mentira en la que se encuentran sumidos, por mucho que esa mentira haya evitado la muerte de todo y de todos, el personaje se convierte entonces en un mártir, adquiriendo una dimensión trágica y revelando la crueldad de aquellos que durante el resto del cómic se consideraban los buenos y los cuerdos. Por mucho que Rorschach sea, con muchos peros pero aún así, un héroe y que el resto de personajes mencionados sean claramente villanos y estén motivados por objetivos más egoístas, en ambos se mantiene este uso magnético, viril, de la fuerza, de la violencia, para imponerse frente a un mundo que les parece corrupto y que ha sido injusto con ellos. Tony Montana se lanza a convertirse en el rey del crimen de Florida después de haber vivido en la pobreza del comunismo cubano, y siendo un don nadie, un chicano más en la ciudad de Miami. Y Walter White empieza a cocinar metanfetamina después de que le diagnostiquen un cáncer incurable y se dé cuenta de que todo lo que ha hecho en su vida por intentar ser un buen chico y llevar el camino correcto solo ha servido para vivir con miedo una vida de mierda. ¿Son malos? Sí, por supuesto, pero ahora bien, ¿cuál es la alternativa? ¿Ser buena persona?
Esta parece ser la respuesta correcta, es la que nos enseñan en el colegio desde que somos pequeños y lo que todos aceptamos sin dudarlo un solo segundo. Pero, realmente, ¿por qué ser buena persona? Si estuviéramos en el mundo de hace 200 años, la respuesta sería fácil, y es que antes, si eras bueno, la iglesia te decía que irías al cielo, y si no lo eras, pues te condenabas al fuego eterno. Pero yo no creo en esas cosas, y en la actualidad la mayoría de la gente tampoco. Quizás la respuesta sea que si eres buena persona, puedes hacer del mundo un lugar mejor, construir un mundo más bonito, más bueno, más justo. Pero en una realidad donde lo que los hombres han construido han sido cámaras de gas, campos de concentración y armas de destrucción masiva, creer en todo eso resulta una forma bastante larga de decir que eres gilipollas. El bien, el hacer el bien, se antoja más como una especie de contrato que el ser humano tiene con la sociedad y a veces consigo mismo. Una lucha con nuestros instintos que provoca dolor y elimina placeres. Y ahí es donde entran personajes como los anteriormente mencionados. Mi opinión es que a la gente les atraen los Rorschach y los Tony Montana porque les permiten exorcizar todos esos sentimientos políticamente incorrectos que reprimen todos los días de su vida. Les seduce la posibilidad de, simplemente, liberarse de las ataduras morales de la sociedad y vivir una fantasía donde lo único que los puede llevar a cometer toda serie de actos sea su voluntad de poder. Es algo así como una versión exagerada del superhombre de Nietzsche, el hombre dionisíaco que sucumbe a la irracionalidad de la vida, cuyo cuerpo está bajo el control de él mismo y solo de él mismo, el amo del universo. Bateman no es más que la versión llevada al límite de este tipo de personajes. De hecho, cobra bastante sentido el hecho de que muchos de estos chavales que idolatran a Bateman y lo llevan como foto de perfil en Twitter o Instagram sean, de igual manera, increíblemente racistas, machistas, homófobos y todos los adjetivos similares que se os puedan ocurrir. Cuando la cultura de la cancelación se ha adueñado completamente del relato en internet, cuando un chiste de humor negro contado hace más de 10 años puede destruir una carrera, y diversos grupos y asociaciones buscan que los hombres blancos heteros se deconstruyan de formas no siempre muy amables, la figura de un psicópata asesino en serie aparece como una alternativa jugosa, porque Satanás, amigos míos, no juzga, y a nadie le gusta ser juzgado. ¿Significa esto que estoy apoyando, de alguna manera, la atracción que ejerce Patrick Bateman o alguno de sus semejantes? No, la verdad es que no. Básicamente, porque si uno mira la película con atención, se da cuenta de que esa faceta criminal del personaje no es la liberación que algunos entienden al principio. De hecho, todo lo contrario. Aunque algunos podamos tener esta atracción por este tipo de personajes porque nos provocan un cierto tipo de sentimientos, los seres humanos también tenemos otro tipo de sentimientos, como la empatía, la conciencia social y el amor, que hacen que evidentemente no nos pongamos a matar gente ni nada parecido. Y por encima de todo, todos tenemos deseos y aspiraciones, y nadie quiere tirar su vida por la borda. Si volvemos a American Psycho, recordaremos que el deseo de Patrick era el de encajar dentro de la sociedad, que esa fue la razón por la que empezó a matar gente en un primer momento, para descargar la frustración de no conseguirlo. Creo que un subtexto de la película es que, en el fondo, a Bateman no le gusta ser un asesino en serie. Podemos entender esto a partir de los monólogos en los que él habla de sí mismo de forma claramente despectiva, como si supiera que sus acciones son incorrectas, pero no pudiera controlarlas. My need to engage in homicidal behavior on a massive scale cannot be corrected, but I have no other way to fulfill my needs. De hecho, Patrick en multitud de ocasiones dice abiertamente que él es un asesino en serie, y cada vez le cuesta más mantener la cordura ante el resto de personas, ni siquiera ante el detective que persigue la desaparición de Paul Allen, con el que actúa de la forma más sospechosa posible, como si subconscientemente quisiera que le atraparan. Analicemos por ejemplo las canciones que Bateman usa cuando va a cometer sus crímenes. En la famosa escena de Hip to Be Square donde asesina a Paul Allen, si escuchamos con atención el monólogo de Patrick, podemos entrever que la opinión que él suelta de la canción, una música pegadiza pero cuyas letras la gente no suele escuchar, es algo parecido a como él se siente. Y cuando explica a dos prostitutas el mensaje de The Greatest Love of All de Whitney Houston, suelta esta frase. It's impossible in this world we live in to empathize with others. We can always empathize with ourselves. Patrick Bateman no es solo un hombre vacío en un mundo de apariencias, también es un hombre roto, que vive con un gran dolor por no poder controlar sus ansias de matar, dolor que proviene de la sensación de que está solo y de que no tiene a nadie con quien expiar sus crímenes. Entonces es cuando llegamos al final de la película. En el clímax de la cinta, después de cometer sus actos más vandálicos hasta la fecha, Bateman se sincera en una llamada telefónica con su abogado y le explica todos los crímenes que ha cometido, buscando la catarsis que una admisión de culpabilidad le podría otorgar. Vuelve al piso donde mató a las prostitutas, solo para encontrárselo completamente limpio y bajo la supervisión de una señora mayor que le pide que se vaya. Llegando al club social donde se encuentra su abogado, Patrick se prepara para enfrentarse una vez más a la sociedad, intentando actuar como alguien normal por una última vez, en un magnífico plano que muestra la distancia
entre nuestro protagonista y el mundo del que se encuentra tan distanciado. La sorpresa de Bateman llega cuando su abogado, primero, no sabe quién es y segundo, cree que el mensaje que le ha enviado era una broma. Bateman intenta convencerle, le confiesa que él mató a Paul Allen, que le arrancó la cabeza con un hacha y que disfrutó haciéndolo, pero el abogado responde diciendo que eso es imposible, ya que él hace poco comió con Paul Allen. Es un desenlace un tanto críptico, y por eso es que se han ofrecido 3 interpretaciones posibles. La primera, y la más simple de todas, es que la locura de Bateman es mayor de la que pensábamos y se lo ha imaginado todo. Esta teoría tiene algunos apoyos importantes, como por ejemplo el hecho de que veamos a la secretaria de Bateman leer su blog de notas donde ha dibujado todos sus crímenes, dando a entender que todo lo que hemos visto en la película solo han sido ideas apuntadas ahí, fantasías no llevadas a cabo. La otra es que Patrick sí ha cometido los asesinatos, pero teniendo en cuenta que es el hijo del propietario de una gran empresa, esta ha ocultado sus crímenes para que no les salpique, y de ahí la señora en el piso pidiéndole que se vaya. La tercera posibilidad, y que, como seguramente imaginaréis, es por la que yo me decanto, es que Patrick sí ha cometido los crímenes, sí que mató a Paul Allen y sí que descuartizó a las prostitutas, pero a nadie le importa. Es perfectamente posible que la persona con la que su abogado dice haber comido en Londres no sea Paul Allen y que el abogado lo confundirá de la misma forma que confundió a Patrick. De hecho, en la película muchos personajes se confunden con los otros. Las mujeres de unos salen con los amigos de estos y no hay nada que una a estos tipos. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que Patrick está confesando a su abogado que está mal de la cabeza y este simplemente pasa de largo y se va. El sistema, la sociedad, no le administra ningún castigo a Bateman por lo que ha cometido o por su condición. No obtiene ninguna catarsis, solo una completa y cruel indiferencia de un mundo que sigue su curso sin que sus acciones hayan impactado en lo más mínimo. La revelación final para nuestro psicópata es que sus temores eran reales, que él no es el único al que no le importan una mierda a los demás, que el resto de sus amigos, de sus compañeros, de la gente con la que se relaciona todos los días, es exactamente igual. Que él es solo uno más del rebaño de incontables psicópatas que pueblan la tierra y que viven una vida de apariencias sin amor ni remordimientos, donde el único sentido lo da la gomina y el cuero. Y a partir de esto se deduce la terrorífica conclusión de American Psycho. Cuando Bateman se sienta en un sillón y se toma su última cerveza, hay un letrero al fondo que dice "This is not an exit". Esto no es una salida. El mismo Patrick lo dice en su monólogo final. There is no catharsis. My punishment continues to elude me, and I gain no deeper knowledge of myself. El mensaje es que más allá de las máscaras que todos ellos se ponen para ofrecerse a la sociedad, su interior, su alma, no tiene ningún valor. En este momento final, los amigos de Patrick observan como en la televisión el presidente Reagan está dando uno de sus discursos. No comentaré el tema que se comenta en esta escena, aunque es verdad que podría servir como una forma de complementar el análisis y que los guionistas y la directora la incluyeron en la escena por alguna razón. Si no lo voy a hacer, es porque sé que hacer ciertos comentarios políticos en internet puede desatar las pasiones de aquellos que idolatran a personajes históricos como Reagan y otros que le profesan un odio eterno. Pero, si me permitís pequeño apunte, os diría que Reagan no creó ninguna corriente política propia, ni era un filósofo social, ni siquiera un activista. Ronald Reagan era un actor, y fue esa capacidad de actuar, de interpretar un papel frente a las masas, lo que le hizo tan querido por estas. Dudo que el presidente creyera realmente en todo lo que decía. De hecho, al final de su vida se le diagnosticó con Alzheimer, y hay quien dice que para la época en la que se ambienta American Psycho ya padecía algunos síntomas de esa enfermedad. Y todas esas emociones que se levantan, todos los griteríos, insultos y trifulcas, las provocaba y las provoca un hombre que, posiblemente, no entendía las palabras que salían de su propia boca. Y lo mismo puede decirse de la mayoría de políticos de nuestro tiempo, pero no solo de ellos, sino de los CEOs de grandes multinacionales, de las estrellas de cine, de los streamers que gobiernan las redes sociales, de los influencers de Twitter y de los tertulianos de televisión. Ninguno de ellos ha llegado donde está por sus ideales, por sus acciones reales. Su fama y su poder se consigue por convencer a la gente de que ellos son lo que la gente quiere creer que son, por decirles al pueblo lo que éste quiere oír. Y aunque luego, detrás de las cortinas, se descubran como increíbles hijos de puta, algunos seguirán prefiriendo la mentira bien ensayada a la verdad descorazonadora. Por eso creo, en definitiva, que Patrick Bateman es un personaje tan relevante en los tiempos actuales. Sirve para que tanto algunos intenten imitar su mentira, su sonrisa forzada, como para que otros, o los mismos, se identifiquen con su frustración.
Su psicopatía no es más que la exageración de nuestros males. El mundo falso y sintético de American Psycho es una versión exagerada pero reconocible de nuestro mundo. Y la soledad de Bateman es la soledad de todos aquellos incapaces de aceptar que detrás de las apariencias no hay nada.